recordatorio de las pruebas no paramétricas. Entonces, para eso, pues vamos a ver algunos artículos, que esos también se los voy a compartir para que se los tengan. Entonces, pues sean bienvenidos. ¿Cómo se encuentran, chicos? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Bien, doctora. Gracias. ¿Usted? Gracias, Ulises. Gracias, Andrea, Juan Carlos. Profesora, al final de la clase, ¿me puede regalar 5 minutos de su tiempo? Claro que sí. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Entonces vamos a ver lo de estas pruebas paramétricas y también recordarles que van a presentar una idea de su diseño experimental para la recolección de datos, donde van a aplicar regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, correlación de Pearson. Vamos a ver si es posible agregar correlación cuadrática. La de Spearman, pues ya yo les mandaré unos datos para que la puedan comparar y que tengan, digamos, los elementos para distinguir una prueba de la otra. Entonces, con eso, pues cerraríamos esta parte del contenido sintético y ya nos iríamos con el planteamiento del examen para el día viernes. Y les decía, una semana para que desarrollasen el examen, las pruebas, y entonces para el siguiente viernes ya sería la presentación, ¿no?, de lo que ustedes realizaron. Entonces, bueno, voy a platicarles primero de regresión cuadrática, me voy con las pruebas no paramétricas, me voy con la prueba de Spearman y nos vamos con, ya después, con sus ideas de diseño experimental. Recuerden que son en equipo. Quedamos en que se iban a quedar los mismos equipos, ustedes me dijeron que sí, entonces así vamos a trabajar, ¿sale? Entonces voy a compartir pantalla nuevamente con mi presentación de la función cuadrática. Recuerden que esta regresión curvilínea, pues es un modelo que sigue una función matemática diferente a una regresión lineal, es decir, a una f de x igual a mx más b. Ahora vamos a ver una f de x igual a por x al cuadrado más bx más c. De tal forma que platicamos la sesión anterior cómo era el cálculo para estos estimadores, es decir, quién es a, quién es b y quién es c, que son constantes que acompañan a la función cuadrática. Entonces, permítanme, es que había gente en sala de espera. Entonces ya habíamos platicado sobre esta, nada más. Por favor, indíquenme si ya ven la presentación. Sí, ya se ve, doctora. Sí, profesora. Gracias. Entonces, anda fallando un poquito mi internet, entonces si ya no me escuchan, pues espero poder contactarme por WhatsApp para que me hagan saber si me escuchan o no, porque de repente se corta internet. Bueno, me regreso un poquito porque habíamos platicado cómo se localizan, cómo se calculan las letras, las constantes que acompañan a la función, al modelo matemático de una función cuadrática. Entonces, vimos cómo se calculan estas con un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas. Se utiliza el método de determinantes, que es el que ustedes observan aquí. Se hacen las operaciones necesarias. Si se quedan en sala de espera, los siento mucho. Están entrando y de repente pierdo el hilo. Entonces, van a esperar un poquito si ingresan ya ahorita. Entonces, déjenme ver. Bueno, voy a esperar un minutito más por si hay alguien en sala de espera, darle el acceso. Ya después no les puedo dar acceso, no me lo tomen a mal. Lo que pasa que les empiezo a explicar y de repente uno pierde el avión. Bueno, pierdo la idea, más que nada la idea. Bueno, entonces les decía, el modelo matemático, que es el que les presentaba en la sesión anterior, que es plantea calcular estimadores A, B y C.
Para sacar A, B y C, se plantea este sistema de ecuaciones que la solución es a través del método de determinantes. Se calcula un determinante general, se determina cada uno de los determinantes del numerador y se hace un cociente, como lo ven aquí, este delta A sobre delta. Entonces se sacan así los estimadores. Ya tenemos estos. Entonces esos estimadores simplemente se colocan en la ecuación cuadrática. ¿Quién es 212.39? Pues es la constante que no está asociada con la X, más 95.97 por T, menos, en este caso menos, porque este signo se pasa aquí, y sale 8.23, que este valor es el que se va a analizar en la prueba estadística. Este valor acompaña a la T al cuadrado. Este cuadrado es el que nos indica que es un modelo cuadrático, ya no es un modelo lineal. Y entonces vamos a averiguar en el caso de la prueba de hipótesis, ¿qué sucede con ese valor de menos 8.23? Si ese valor es diferente de 0, quiere decir que la ecuación es válida estadísticamente y entonces este modelo puede explicar el comportamiento de los datos recolectados. Entonces, una vez que se hizo, pues hay que revisar qué sucede con ese parámetro. También hay este tipo de valores de R, que es lo que les decía, como es el cálculo del coeficiente de determinación para esta regresión cuadrática. Y entonces, pues se tienen que hacer una serie de sumatorias. Se tiene que sacar, en el caso de la sumatoria, de una diferencia de Y gorro I menos Y barra, es decir, cada Y. ¿Cómo se sacan esos YIs? Recuerden que cuando nosotros ya encontramos el modelo estimado tiene estas constantes y acompañan a la X. Para ese modelo estimado, pues yo voy a utilizar algunos valores de T, voy a calcular mis YIs. Ese sería mi Y estimado, que serían estos. ¿Sale? Entonces, se tienen esos valores, ya tengo mi Y estimada, y me piden que haga una diferencia de cada dato menos, perdónenme, cada dato del Y estimado menos la Y barra, que es el promedio de las Ys. Entonces, son estos valores menos cada uno de estos, se saca la sumatoria de todas esas diferencias que se elevan al cuadrado, perdón, son estas, se eleva al cuadrado, y entonces ese valor, pues es el que se va a utilizar para sacar, en este caso, el R, coeficiente de determinación, perdón. Entonces aquí ustedes ven cada Y gorro, que es el valor estimado, menos Y barra, el Y promedio, se saca el cuadrado, se suman y es el valor que les daba aquí. Y se va a dividir entre la sumatoria de las Y's menos la Y barra. Ahora sí, cada dato real menos el valor media, la media muestral, el valor de localización, se da este valor, se multiplica por 100 y da este valor, ¿no? Entonces, el modelo es muy, muy adecuado para explicar el comportamiento de ese número de acres al año. Cuando se hace en Excel estos datos, pues se puede calcular esta ecuación. Entonces, habíamos dicho que en Excel lo pueden realizar, entonces me voy a ir a Excel, les voy a compartir Excel para que ustedes puedan identificar en dónde pueden obtener la ecuación cuadrática. Nada más aquí Excel les da la ecuación cuadrática, en realidad no les hace la regresión, ¿cómo se dice? No les da la regresión cuadrática. Eso lo pueden hacer en paquetes estadísticos. Si ustedes tienen alguno, pues sería bueno que lo utilizasen. Si tienen el R, si el R se los da, adelante. El Prisma también se los da, NSSS también se los da. Entonces, me voy con Excel para que vean. ¿Dónde está? Entonces, en Excel, lo que se va a hacer, voy a abrir la página, la hoja de Excel que siempre he usado con ustedes. Entonces aquí lo que vamos a meter
son estos datos, que si ustedes se acuerdan son valores de T con Y. Entonces tenemos valores de T y de Y. Teníamos año 0, 1, 2, 3, 4 y 4.4. Y en el caso de los acres, pues vamos a corroborar cuáles son los datos. Bueno, tengo que copiar toda esa tabla. Entonces, para el año 0 serían 213, luego 298, 374, 426, 461 y 478. Entonces, esos son los datos, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar, hagamos una gráfica de dispersión. Entonces, esa es la gráfica que se deriva de los valores de tiempo contra el número medio de A. Y entonces, cuando vamos a seleccionar estos puntos, todos seleccionan todos los puntos con el ratón, con el botón derecho del ratón, le vamos a dar agregar línea de tendencia y ahí vamos a ponerle que es una polinómica. También le pueden dar potencial, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ya le están dando el orden. El orden, recuerden que va de acuerdo al grado. Entonces podemos poner ese. Vamos a presentar la ecuación de la gráfica y también el valor de R, que es este R cuadrado, coeficiente de determinación. Se ajustan los datos del modelo matemático con los datos, digamos, del planteamiento del problema. Vamos a dar cerrar y aquí observan que ya les aparece la ecuación cuadrática. Ven el valor de menos 8.16, que es el que acompaña a la x al cuadrado, y es el que vamos a ver si sí tiene validez o no, si tiene validez estadística, es decir, si es diferente de 0, más en el caso de 95.189 por x, más 212.55, que son los mismos valores que se obtuvieron en esta cuestión del cálculo de estimadores por el método de determinantes. Ven el valor de R cuadrado, que es este coeficiente de determinación que da un valor muy cercano a 1. Como da ese valor, quiere decir que esos puntos azules están casi alineados con la función matemática, es decir, con la línea negra. Y sí, se ven muy, muy pegaditos y entonces por eso da el casi 1. ¿Vale? Entonces, de esa manera ustedes pueden obtener pues rápidamente estos valores y en el caso de una regresión cuadrática, pues ya tendrían que hacer un programa, usar un programa especial porque en Excel yo no lo tengo. Si ustedes lo tienen, adelante, lo pueden usar. Yo el que les puedo enseñar sería el de Prisma. Si tienen el de Prisma, yo con mucho gusto se los explico. Y bueno, hasta ahí tenemos en el caso de la gráfica. Ahora me voy nuevamente a la presentación para, ya que vieron que se tiene función, pues ahora la hipótesis que se va a probar, la hipótesis estadística que se va a comprobar, es en la hipótesis nula que el valor que acompaña la x al cuadrado sea igual a 0. Vemos que es menos 8.2, digo, estamos seguros que es diferente. Para darle la certeza estadística, se corre la prueba de ANOVA. La hipótesis alternativa indica que el valor que acompaña a esa x al cuadrado, pues que sea de diferente de 0. Como vemos, si es diferente de 0, estamos seguros que vamos a caer con que nos quedamos con la hipótesis alternativa de que existe diferencia significativa, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos postulando, estamos sugiriendo solo con observar la gráfica. Para este planteamiento, pues, va a realizar una ANOVA, así se le llama análisis de varianza para la regresión cuadrática. Y lo que prueba en este caso es que hay un modelo, digamos, poblacional,
que es el que ustedes ven arriba, ya se los había platicado. En este modelo poblacional se plantea que la variable aleatoria dependiente sea igual a la suma de tres situaciones. Un valor constante más un valor constante multiplicado por la variable independiente más un valor constante multiplicado por esa variable independiente elevada al cuadrado. O sea que el efecto se está haciendo como al doble. Después se le agrega la variabilidad obtenida de las variables extrañas y para analizar este comportamiento se utiliza este modelo matemático. Este ya lo estimamos, este modelo ya lo obtuvimos quién es A, quién es B y quién es C, y ahora lo que se plantea es analizar el comportamiento de el valor constante que acompaña las X al cuadrado. Entonces, para esto se utiliza esta tabla de ANOVA, en donde ustedes van a observar que tenemos la regresión como parte de esta variabilidad. Se tiene grados de libertad 2, esto tiene que ver con el grado de la ecuación cuadrática. Vamos a ver que también tenemos variabilidad del error. Aquí vamos a ver cómo se obtiene. También la del total. Y hay una serie de fórmulas para obtener, por ejemplo, los grados de libertad del error, grados de libertad total. Vamos a ver que también se sacan la suma de cuadrados, que es la variabilidad que existe entre la X y la Y. Entonces, para eso se hace como una relación entre estas dos variables y es como un tipo cálculo de la covarianza. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en una misma fórmula vamos a tener valores de X, valores de Y, se van a sumar y se van a también a restar. Entonces, en este caso, aquí ya utilizamos en la suma de cuadrados, vamos a manejar valores que están siendo calculados por este método de determinantes. Estos valores que vemos, déjenme borrarles un poquito, estos valores son los que necesitamos colocar aquí. Tenemos que identificar estos valores porque ya los estimadores se colocan en la suma de cuadrados. Por ejemplo, B, que es el que acompaña a la X, se va a multiplicar por la sumatoria de las XY menos la sumatoria de las X por la sumatoria de las Y divididas entre N, más C multiplicado por la sumatoria de las X al cuadrado por Y, menos la sumatoria de las X al cuadrado, por la sumatoria de las Y sobre N. Entonces, todo esto, pues ya ustedes ven que cambia la fórmula. Se está sacando, digamos, la variabilidad que hay de una variable independiente con el constante, el valor constante que la acompaña, más qué sucede ahora con la X al cuadrado. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Y sí, ciertamente hay una relación de la variabilidad de X con la Y. Entonces, en el caso de la suma de cuadrados totales, me voy a ir con la suma de cuadrados totales, porque esta es más sencilla de obtener, y nos piden que se saque la sumatoria de las Y's que van a ser elevadas al cuadrado, la sumatoria, perdón, aquí ya casi no le veo. Sí, las sumatorias. Aquí está. Aquí tenemos unas sumatorias en donde, perdón por hacerla pequeñita, pero en mi pantalla ya no me dejaba ver. Mira, miren, tenemos estas sumatorias. Tenemos que sacar las sumatorias de las Y's elevadas al cuadrado menos la sumatoria de las Y's y esa se va a elevar al cuadrado. Son dos fórmulas diferentes. A una, cada Y se eleva al cuadrado, se saca la sumatoria y nos va a dar este resultado. En otro, solo vamos a sumar las Y's y lo que salga de la sumatoria de las Y's lo elevamos al cuadrado. Se hace esta diferencia y se divide entre N. ¿Esto por qué es importante? Porque tanto la suma de cuadrados totales como la suma de cuadrados debido a la regresión
nos van a ayudar a sacar la suma de cuadrados provenientes del error. Entonces, la suma de cuadrados del error va a ser igual a la suma de cuadrados total, o sea, toda esta variabilidad, menos la suma de cuadrados debido a la regresión, o sea, calcular toda esta fórmula. Entonces, por eso se va a hacer primero este valor, luego este, para finalmente sacar la suma de cuadrados debido al error. Una vez que tenemos eso, pues ya se saca la varianza, la variabilidad que hay proveniente de la regresión, que se saca la suma de cuadrados debido a la regresión sobre 2 por los grados de libertad, que son los que tenemos por aquí. Y en el caso de la suma de cuadrados, los cuadrados medios del error, sería la suma de cuadrados del error sobre n-3. Y entonces ya, con estas dos fórmulas, podemos sacar la razón de variación o esta f calculada, que nos dice que es la suma de cuadrados o los cuadrados medios debido a la regresión sobre los cuadrados medios del error, y entonces pues ya con eso se saca la razón de variación. También pues se calcula con estos 2 grados de libertad, tanto de regresión como los del error, a un alfa de 0.05 se busca en tablas de F de Fisher de 0.95 para sacar el valor crítico de tablas, ¿vale? Entonces, esos datos, digo, de esa manera se saca esta tabla. Entonces aquí, cuando ya tenemos el modelo estimado, ustedes recordarán que ya tenemos cada una de las constantes que acompañan a las X, y entonces pues simplemente vamos a empezar a sustituir en la tabla de ANOVA para hacer el cálculo de razón de variación. Entonces, aquí simplemente eso es para hacer los cálculos de cada uno de los datos que nos piden. Les recuerdo que pues ahora ya nos están pidiendo, por ejemplo, la sumatoria de las X por las Y, la sumatoria de X al cuadrado por Y. Las demás ya se pueden calcular, y entonces podemos sacar esos valores, ¿no? De la suma de cuadrados de todos esos datos, y una vez que se obtienen esas sumatorias, pues yo las voy a ir sustituyendo, ¿no? Para el caso de la suma de cuadrados debido a la regresión, tenemos los valores, por ejemplo, la sumatoria de, el valor de B que acompaña a este dato, ese es el que se pone aquí, se va a multiplicar por una relación de la sumatoria de las X por las Y, sale 6,270, menos la multiplicación de la sumatoria de las X por la sumatoria de las Y, y se divide entre 6, que es la N, entonces se le suma después. Volvemos ahora con los valores, en este caso C, es el valor que acompaña a la T cuadrada, que es el que se coloca aquí. Después se va a multiplicar por la sumatoria de las X al cuadrado por la Y, que sale 22,257,08, menos la sumatoria de X al cuadrado, que da 49,2, por la sumatoria de las Y, ¿no? Que son estos valores, se divide entre 6, y bueno, de esa manera pues se tienen que calcular cada una de estas sumatorias. En el caso de la regresión total, también aquí vamos a colocar la sumatoria de las Y menos, en el caso de la sumatoria de las Y, pero se van a elevar al cuadrado. Entonces ahí tenemos esos datos, además se van a sustituir. Cuando ya se sacan los cálculos aritméticos, se tienen estos valores de la suma de cuadrados debido a la regresión, la suma de cuadrados del error, la total, se sacan los cuadrados medios de la regresión, los cuadrados medios del error, y entonces se divide, ¿no? Se divide este valor entre este para obtener el F calculado. El valor crítico, pues les decía, este se va a obtener a partir de una tabla de F de Fisher con un alfa de 0.05, grados de libertad 2, con los grados de libertad del error. En este caso sería n-3, y de esa manera pues ya se va a obtener un valor crítico. En este caso se da un 0.9520 a un alfa de 0.05, y pues lo que nos indica aquí es que el valor de F calculado, como es mayor al valor crítico de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que en el caso de la hipótesis que vemos aquí,
déjenme ponerlas. Esta no es la correcta, la de abajo sí, esta es la correcta, es decir, sí es diferente este valor, es diferente de 0, por lo tanto, tiene esta característica ¿cómo se dice?, de confianza significativa para decir que la ecuación, el modelo matemático es correcto, se ajusta a explicar qué está sucediendo con los datos, ¿no? Los datos obtenidos. Bien, entonces aquí no sé si gustan tomar una captura de pantalla, porque lo que necesito que hagan es una regresión cuadrática con este conjunto de datos. Son poquitos, si ustedes lo ven, es X, el número Y de bacterias por unidad de volumen presentes en un cultivo después de X horas está dado por la tabla. Entonces ven las X, son las horas, van a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Con Y es el número de bacterias por unidad de volumen, es decir, a tiempo cero, tiempo inicial, tienen 30, número de bacterias por unidad de volumen, a la hora tienen 39, a las 2:58, a las 3:60, en fin. Y entonces lo que se trata de revisar es si la ecuación que vamos a calcular estadísticamente es confiable para explicar el comportamiento de estos datos. Por supuesto, pues se pueden estimar a diferentes horas cuántas bacterias hay, cuánto es el número de bacterias existentes en tanto volumen, se tiene que determinar la R cuadrada. Entonces, estos datos, si ya tomaron captura, nada más los voy a pasar a Excel para sacar nuevamente la ecuación cuadrática. Ustedes ya tienen los estimadores. Por supuesto, pues hay que hacer los cálculos de todas las otras sumatorias para obtener, digamos, la razón de variación, que es lo que haría falta, ¿no? Entonces, me regreso a Excel. Ahorita si no le capturaron pantalla, ahorita me regreso. Aquí entonces tenemos valores de X y valores de Y. Y teníamos a 0, 1, 2, 3, 4, 5, me parece que 6 horas, y tenemos diferentes valores en relación a cómo están creciendo esas bacterias a cierto volumen. Entonces tenemos, déjenme copiarles el dato. Para el primer caso tenemos 30, siguiente 39, 58, 60, 90, 130, 190. Ya tienen ahí esos datos. Entonces, pues vamos a de dispersión. Ahí no era la regresión, perdón. Ustedes ven la nube de datos. En el eje de las X se ve las horas del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el eje de las ordenadas, en Y, tienen una escala de 0 a 200. Entonces, pues aquí vamos a encontrar los volúmenes. Y entonces ustedes ven el comportamiento de los puntos. Ahí no podemos decir si tienen una función cuadrática. Tienen una como idea, ¿no? De que podría tener ese comportamiento. Entonces nos vamos a agregar línea de tendencia. Vamos a poner la polinómica. Lo siento, algo moví. Ahí está. Es que le metí, cambié la escala, no quiero que cambie la escala, que ustedes la vean. Polinómica, le vamos a dar ecuación del gráfico y R del gráfico, y ahí está. Entonces, aquí tienen ¿cómo se dice? La ecuación, los estimadores. Digamos, Excel les puede ayudar un poquito a calcular los estimadores. Sería bueno que pues nada más revisaran cómo es el método de determinantes, que también en Excel lo pueden sacar, el método de determinantes. Y el R cuadrado, ya también lo ven. Entonces, si ustedes se fijan, el modelo nos dice que
el valor que acompaña la x al cuadrado, en este caso es 4.9524, se observa claramente que es diferente de 0. Entonces, para tener esa certeza estadística, se corre la prueba de hipótesis de regresión cuadrática. Y entonces, pues ya podemos decir si sí tiene o no confianza estadística, pero se tiene que correr la prueba por medio de esta regresión cuadrática, ¿sale? Todas estas pruebas que hemos platicado cumplen el famoso supuesto de la distribución normal. Cuando hablamos de esta distribución normal, pues tenemos que revisar si caen dentro de una distribución tipo gaussiana. Si no caen en esa distribución tipo gaussiana, pues son pruebas no paramétricas, ¿sale? Entonces, en las siguientes clases, pienso que el lunes ya estaríamos platicando de las pruebas de normalidad, pruebas de hipótesis para checar si los datos tienen un comportamiento de una distribución gaussiana. Si no es así, si no tienen un sesgo y una kurtosis entre menos 0.5 y 0.5, entonces se procede a hacer una prueba no paramétrica, ¿sale? Entonces, hasta aquí tenemos pruebas paramétricas. No sé si alguien tenga algún comentario de estas pruebas, de esta prueba. Bueno, mientras lo piensan, me voy ahora, antes de pasarme a la prueba de correlación de Pearson, de Spearman, de Pearson ya la vimos, perdón. Me voy ahora a esta. Ya les había platicado un poquito de esta revisión. Este artículo es un tanto antiguo, pero pues, ciertamente resume cuándo usar pruebas no paramétricas. Todas las que hemos platicado, todas, desde las ANOVAs, comparaciones múltiples, prueba test-student, que esa la vimos antes, pero también está implicada en la regresión. De hecho, la correlación de Pearson, la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple, la correlación, no, ya, la regresión cuadrática, todas esas son pruebas paramétricas. Cumplen el supuesto de la distribución normal. Si no lo cumplen, pues tenemos que hacer pruebas no paramétricas, que vamos a platicar hoy de la correlación de Spearman, que es una prueba no paramétrica. Entonces, en este caso, tenemos que revisar unos cuadros, que ahorita les voy a platicar, para checar cuándo usar métricas y cuándo no. Ustedes se van a enfrentar a esto cuando hagan su proyecto de investigación y observen el comportamiento de los datos. Entonces, ahorita pues nos fuimos de lleno a las ANOVAs, a la correlación. Sin embargo, antes de aplicar cualquiera de estas pruebas, se tiene que hacer una prueba de normalidad. Siempre, siempre, siempre a todos los datos estadísticos provenientes de experimentos, se les aplica una prueba de hipótesis para la normalidad. Si no cumplen esa distribución normal, es decir, gaussiana, pues nos vamos a una prueba no paramétrica. Entonces, para eso tenemos que checar algunas características para las pruebas paramétricas, que son las que hemos visto en estas clases, de hecho también las ven en la bioestadística. Entonces aquí vean, en el caso de las características comunes de las pruebas paramétricas, que estas son las que hemos estado charlando, es, por un lado, hay independencia de las observaciones, es decir, de los datos estadísticos, hay independencia. También pueden encontrar datos pareados, eso también. Aquí no hemos visto ningún dato pareado, solamente se ve con la test-student, pero la test-student sí es una prueba paramétrica. En el caso de estas observaciones para la variable dependiente, que se han obtenido de manera aleatoria de una población, van a tener distribución normal, es decir, tipo gaussiana. La variable dependiente es medida al menos en una escala de intervalo. ¿Cómo lo hemos estado observando? Hablamos de escalas de intervalo. Por ejemplo, ustedes midieron el crecimiento de la raíz o del tallo y pudieron haber utilizado una cinta métrica o una regla. Todas esas
unidades de medición están divididas por intervalos. Si ustedes se fijan, van a tener cuánto es un centímetro, un milímetro o un metro. Y entonces ese mismo metro se divide adentro en intervalos, ¿sale? Y entonces ustedes van a tomar en consideración cuántos milímetros fue que creció la raíz o cuántos centímetros fue que creció esa raíz. Y entonces la mayoría, o al menos, ojo, puede ser otro tipo de escala. También se recomienda que se tenga un tamaño de muestra mínimo de 30 sujetos por grupo. Aquí es solo una recomendación. Lo que vamos a checar es que también hay cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, también ahí tenemos que revisar cuántos individuos necesitamos en cada grupo para que tenga esta confianza estadística mi experimento. Entonces, se recomienda para las pruebas paramétricas. En el siguiente, en el número 5, vemos que los datos son obtenidos de poblaciones que tienen varianzas iguales. En la mayoría de las ANOVAs, vimos también, incluso en regresión, correlación, que uno de los supuestos del que se parte es que las varianzas sean iguales. ¿Por qué se parte con eso? Porque el estadístico de prueba y así a su vez la distribución del estadístico tiene que ver con las varianzas iguales. La F de Fisher es una relación de varianza 1 entre varianza 2 y me da un mismo valor, me da 1. Quiere decir que son iguales. Si no tiene esas características, el paquete de datos derivados del experimento, pues se procede a hacer prueba no paramétrica. En el siguiente paso vemos que las hipótesis que se van a utilizar, sabemos que hay nula la alternativa y hacemos referencia siempre hacia una media poblacional, de nuestra media muestral hacia la media poblacional. Y en la mayoría se escriben en estos enunciados matemáticos con H0 igual o de dos puntos con una mu. Esta mu es la media poblacional y las mu se pueden poner con las categorías de los grupos, pero siempre es de referencia de que mi media muestral yo la voy a inferir hacia mi media poblacional. En el último, que vemos aquí que son características comunes, en el 7, nos dicen que pueden ser variables independientes nominales o de intervalo. Cuando hablamos de estas variables independientes nominales, es que cada uno de nosotros le colocó un nombre, una categoría a cada nivel de un tratamiento o por tiempos, pero le ponemos nosotros el nombre, o ya sea una concentración, en fin. Existe algo que se llama homocedasticidad, que vamos a ver que la variabilidad de los datos que vamos a tener tanto en la variable independiente como en la variable dependiente sean homogéneas, sean similares, ¿vale? Y vamos a ver que pues esto se observó en la mayoría de estas pruebas que hemos platicado. Ojo, son pruebas paramétricas. Nos vamos con características comunes de las pruebas no paramétricas, que son las que vamos a ver ahorita en el caso de correlación de Spearman, y de aquí en adelante, ya todo lo que resta van a ser pruebas no paramétricas. Entonces, en este caso, vamos a ver que la primera tiene que ver con la de las observaciones aleatorias, a excepción de datos pareados, es decir, tanto tenemos pruebas no paramétricas para datos pareados y también las tenemos pruebas no paramétricas para muestras independientes, hay de las dos. Así como hay de la test student, también hay para esta. En el caso número 2, vemos que hay pocas asunciones con respecto a la distribución de la población, es decir, al menos sabemos que no es una distribución normal, es lo que se conoce. No sabemos qué tipo de distribución siga, lo que sí sabemos es que no es una distribución normal. ¿Qué otras distribuciones se conocen? Pues vamos a ver que en el caso de la kurtosis o el sesgo, puede irse a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, puede tener más kurtosis, o sea, más montes, de tal manera que deja de ser gaussiana. Pueden existir diferentes distribuciones, como lo vamos a ver con las pruebas no paramétricas, con los
con las distribuciones del estadístico. Pero bueno, sabemos que al menos no tiene una distribución normal. En la siguiente vamos a ver, denme un disculpen por la interrupción, continúo. Entonces decía, no hay distribución normal. El número 3 nos dice que la variable dependiente es medida en escala categórica. Lo que vamos a ver es que los datos de la variable aleatoria, por lo regular, le pueden dar una frecuencia, una calificación, digamos, un sí o un no. Y entonces vamos a ver que es diferente a las otras variables dependientes, a las otras variables aleatorias que hemos estado trabajando. Entonces va a haber este cambio, por lo que vamos a utilizar una jerarquía. Esa jerarquía la vamos a plantear a partir de un ordenamiento de datos. Y entonces nos vamos al siguiente punto que habla de que los datos, todas las frecuencias que veamos, se van a ordenar con una jerarquía o por rangos. ¿Qué es un rango? Cuando coloquemos los datos, vamos a ver que si yo pongo calificaciones a cada uno de ustedes, las calificaciones van a ser la variable dependiente. Cada uno de ustedes pues va a ser la variable independiente, ¿no? Que van a ser los individuos. Entonces yo les voy a dar una calificación y les propongo que el mínimo de calificación va a ser el 5. Ese es un mínimo. Y que la calificación máxima va a ser un 30. Y entonces yo los voy asignando un valor del 5 al 30, ¿no? De tal forma que el 5 es el más pequeño, el 30 es el más grande. Al tener este ordenamiento, yo ya le di un rango a esos valores. Entonces, los números 5 va a ser mi número 1, mi primer número, el número 6 va a ser mi segundo número, el número 7 y así consecutivamente hasta llegar al 30. Y entonces lo que yo estoy haciendo es darle un rango a esos datos. Le estoy dando una jerarquía del más pequeño al más grande. Solo es un ejemplo, ¿sale? Solo es un ejemplo para que me comprendan de qué van a ir estos rangos. Bueno, también pueden ser acomodados estos datos, este ordenamiento, por frecuencias. ¿Quién es más frecuente o quién es menos frecuente? Entonces, cambia totalmente el cómo vamos a observar la variable aleatoria dependiente. En el número 5 vemos que las hipótesis se hace sobre rangos, mediana o frecuencia de los datos. Aquí muchas veces en la literatura vamos a encontrar que las hipótesis las siguen manejando como medias poblacionales, ¿no? Las MU, cuando están usando pruebas no paramétricas, lo cual es válido. Sin embargo, ahora lo que se analiza son estos rangos, las medianas y las frecuencias de datos. Entonces vamos a checar que vamos ahora a observar quién está localizado a la mitad de estos datos, es decir, en la mediana. Vamos a ver si hay cuartiles o percentiles, de tal forma que vamos a acomodar los datos de esa manera y vamos a comparar rangos, medianas o frecuencias. En el número 6, aquí algo que sí se distingue en las pruebas no paramétricas es que el tamaño de la muestra es menor a 20. Ya más de 20 en ocasiones, pues ya se tiene que observar una distribución gaussiana. Entonces, la mayoría de estas pruebas nos piden que sea esta cantidad. Se sugiere, ¿no? Y son más o menos comunes estas, ¿cómo se dice? Estas pruebas, ¿no? Entonces, vamos a ver que existen ciertas ventajas y bajas del usar pruebas no paramétricas. Entonces, de las ventajas que tenemos es que es una determinación sencilla, como lo vamos a ver en la correlación de Spearman, nada más se calcula una fórmula y se ve
que se compara con un valor crítico. Vamos a ver que son fáciles de aplicar siempre y cuando hayamos distinguido que no tienen una distribución normal. Entonces vamos a realizar operaciones, digamos, sencillas para dar la jerarquización, el conteo suma y resta. Dice que son rápidas de aplicar cuando nuestras muestras son pequeñas, están viendo que ya son menos de 20 datos. Vamos a ver que también pueden ser aplicadas a grupos mayores de poblaciones. Dicen que son menos susceptibles a la contravención de los supuestos, es decir, muchos de los supuestos para estas pruebas, digamos, el que tiene que estar muy, muy claro es de la distribución normal. Punto. Y se puede utilizar la prueba de hipótesis. En las otras pruebas de hipótesis, las paramétricas, pues teníamos que ver la homogeneidad de las varianzas, si son, ¿cómo se dice? Datos cuantitativos, la media muestral, en fin, son diferentes formas, ¿no? De cómo se van a hacer los análisis de estas restricciones. Y entonces aquí, por como nada más piden que sea una desviación, perdón, una distribución no normal, entonces los supuestos se hacen cada vez más escasos para estas pruebas. Las restricciones son menos, por lo tanto dicen que son menos complicados. El tipo de medición requerida, vamos a ver que puede utilizar datos ordinales o nominales. Les decía, vamos a calificar excelente, bueno, malo, o en su caso nominales, nada más darles una categoría, si no, ver las frecuencias, ¿no? El tamaño de la muestra, como les decía, pues son tamaños pequeños, y entonces vamos a ver que mientras más sea el número del tamaño de la muestra, va a ser más tardada, más laboriosa. Nos dicen que son menos efectivas. ¿Por qué? Porque cada una de estas pruebas paramétricas están, digamos, diseñadas para cierta muestra, no para una N muy grande. La efectividad estadística. Se menciona que una vez teniendo claro de que sigue una distribución no normal y sabiendo qué quiero comparar contra qué, pues podemos ver que son efectivas. Si podemos caer en errores también, es decir, concluir una hipótesis estadística, nos quedamos con la alternativa y a lo mejor nos tenemos que quedar con la nula, también podemos caer dentro de eso. Sin embargo, también hay una distribución para cada prueba no paramétrica y eso nos da la confianza de ver cuál se queda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en el caso, déjenme regresar, de las desventajas, dice que si se puede utilizar una prueba paramétrica y se usa una no paramétrica, hay una pérdida de información. Por eso es muy importante que los datos estadísticos, todos, se sometan a una prueba de hipótesis para la normalidad. Nos dicen que en muestras muy grandes las pruebas no paramétricas son muy laboriosas, van a ir descubriendo que el cálculo del estadístico es diferente y mientras más sea la muestra, pues se tardaría uno más. Aquí vemos un cuadro comparativo, el cuadro 5, que vienen los nombres de algunas pruebas y qué es lo que están analizando. En el caso de las pruebas paramétricas, tenemos, cuando tenemos dos grupos de estas medidas, podemos tener la T-pareada, prueba paramétrica. Más de dos medias, o sea, más de tres, las ANOVAs. Si son muestras independientes, tenemos dos grupos, se puede usar la T-student. Recuerden, para varianzas iguales o varianzas diferentes. Para, perdón, más de dos grupos se puede usar la ANOVA de una sola vía o si tienen bloques, tiempo, factores, se hacen las diferentes ANOVAs bilaterales. Una prueba para medir asociación entre las variables es la correlación de Pearson, que ya también la vimos. Estas pruebas, esta prueba T-pareada se ve en bioestadística 1, esta también, y las que vimos hoy, bueno, no hoy en este curso, es esta, y vimos todas las ANOVAs bilaterales. Para las que son pruebas no paramétricas, que son estas, tenemos las siguientes. Prueba de signo,
para medidas repetidas. En el caso de que tengamos dos grupos y que sean dos grupos de datos pareados, es decir, de 10 individuos, pero saco derecha e izquierda y quiero saber la diferencia entre los datos de la derecha y los datos de la izquierda, y es una prueba que no sigue una distribución normal, se puede utilizar la de Wilcoxon, ¿sale? Para dos muestras que son datos pareados. Y cuando tenemos más de dos medias, dos grupos, perdón, más de dos medianas, se usa la de Friedman. Para muestras independientes, es decir, que tengo yo dos grupos y tengo individuos en una caja y otros individuos en otra caja, caja 1 y caja 2, ahí ya son muestras independientes. Entonces, como tengo que comparar esos dos grupos para ver la respuesta, qué sucede con uno y con otro, pues son dos grupos, son muestras independientes y se va a utilizar la Udemann-Whitney. Esta sí la vamos a ver, la Udemann-Whitney, porque es lo que nos pide el contenido sintético. Cuando tenemos más de dos grupos, es decir, no vamos a hacer una nova de una sola vía, porque esa es una paramétrica. Para la no paramétrica vamos a aplicar algo que se conoce Kruskal-Wallis. También está asociada con las medianas y vamos a ver cómo se hace esta prueba, la de Kruskal-Wallis, que es similar a la ANOVA de una sola vía, de un solo factor. Para ver medidas de asociación, tenemos opciones, la Spearman, que es la que vamos a ver ahorita, Rode Spearman, y también está la Tau de Kendall. Las dos son para medir esas asociaciones entre ¿cómo se dice? Entre los grupos, ¿no? Entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, vamos lo que resta del curso, vamos a ver estas pruebas, la de Udemann-Whitney y la Kruskal-Wallis, y también la de Spearman. De acuerdo al contenido sintético, pues nos dicen que veamos primero la de Spearman, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, hasta ahí tenemos, digamos, las contrapartes de estas tablas. Aquí tenemos otro resumen de pruebas estadísticas no paramétricas, que también pues, nos pueden medir, así como vimos las pruebas paramétricas, pues nos vamos a ir ahora a las otras pruebas. En el caso, por ejemplo, de estas pruebas, vamos a ver. Si tenemos una variable dependiente nominal o una ordinal por intervalo, se pueden utilizar estas pruebas de hipótesis binomial con la G cuadrada, y la que vamos a revisar es esta, porque habla de una bondad de ajuste. Quiere decir que esta prueba de Kolmogorov-Smirnov de una muestra o dos muestras la vamos a estudiar porque vamos a checar si sigue una distribución normal. Tenemos ahí la diferencia de que para el caso Kolmogorov, la prueba se hace con una N de más de 30 datos. Cuando vamos a ver en el caso de Shapiro, una prueba de Shapiro-Wilks, esta prueba mide la normalidad de una muestra de menos de 30 datos. Entonces ya tenemos las dos diferencias, se pueden aplicar cada una de ellas para conocer si las pruebas, si los datos estadísticos tienen una distribución normal, ¿no? Entonces, eso es lo que se checa, ¿no? Hay otras pruebas en donde queremos ver si se da o no una relación entre dos muestras. Tenemos la de McNemar, o tenemos más de dos muestras, la de Q de Cochrane. También en el caso de variables nominales, para el caso de las variables ordinales o por intervalo, está la prueba de signo de Wilcoxon. Para más de dos muestras están las de Friedman. En el caso de muestras independientes, tenemos para dos muestras o para más de dos. Entonces tenemos ahí, en el caso si tenemos variables nominales, variables dependientes nominales, puede utilizar la F de Fisher, G cuadrada, o en el caso de variables ordinales intervalo, la de mediana o la de Mann-Whitney. Y entonces así se ven, vemos cómo son las diferencias entre las pruebas. También ven ahí un poquito más de pruebas que tienen que ver con la asociación de las variables, pero recuerden que hay también regresión, una regresión lineal
para variables cualitativas, que es muy similar a la regresión lineal simple, pero ahora son con variables cualitativas. Y entonces se pueden utilizar estas pruebas que ven como pruebas de asociación. ¿Sale? Ahí tenemos estos coeficientes que van a medir precisamente esas asociaciones. Bien, una vez que ya tenemos todas estas, me parece que hasta ahí lo vamos a dejar porque aquí ya viene explicado algunas pruebas. Este artículo, así se los voy a compartir en novedades para que los puedan tener más o menos, le den una leída y que ustedes puedan tener, digamos, una orientación para saber qué prueba de hipótesis pueden usar. Porque, ojo, aquí solamente es un botón, una muestra de pruebas no paramétricas. Hay un sinfín de pruebas, ¿sale? Entonces, hasta ahí quedamos con, me salí de donde no me quería salir. Ahí quedamos con eso. Bueno, ahora bien, me voy con este documento que habla de asociación entre variables, que no recuerdo si se los compartí en Classroom. Por favor, ¿me podrían indicar si sí lo pudieron checar? Si está publicado. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿O ya no sí, pero, o sea, sí la escuchamos, pero no está publicada. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Entonces, les comparto estos dos. Es que, válgame, no se los habré compartido en mi otro grupo. Tengo una duda del cerebro y sus hormonas, y luego se me anda cruzando el patín. Lo siento, si a lo mejor lo compartí con el grupo de el cerebro y sus hormonas, espero que no. También le subí el de Pearson. Nada más les compartí sí les compartí el artículo de diseños experimentales, correlación de Pearson. ¿Ese sí lo pudieron leer? A ver. Sí, es el ejemplo de los cigarrillos. Pues sí. No, es un artículo que tiene por título sobre el uso adecuado del coeficiente de correlación de Pearson, de propiedades y suposiciones. No, el que subí fue el de asociación entre variables cuantitativas, análisis de correlación. Es el único que está claro. Por favor, no me digas eso. Aquí dicen que sí viene. Ajá. El que compartió creo que es este mismo, profesora, que está usted proyectando su pantalla. Sí, les compartí el de Spearman, uno de Pearson. Sí, se los compartí. Ay, ya ven, me están haciendo dudar. Se los compartí. Sí, ya me di cuenta que sí. Es que sí, es que les digo que de repente se me cruzan los cables. Bueno, ahí lo tienen. Este de asociación variables, ese ya lo tienen, y con esto vamos a empezar a ver las pruebas no paramétricas. Entonces, aquí en este documento, pues se habla de la relación de estas dos variables que sabemos que no van a tener una distribución normal. Y entonces vamos a tener que estimar pues una nueva fórmula para saber qué sucede con la relación, la intensidad de la relación entre dos variables. Y entonces la de Spearman nos habla justamente de eso, nos muestra una fórmula en el caso del artículo. Ese es el ρ, que es el coeficiente de correlación de Spearman. Si ustedes observan, pues tenemos un 1 menos una relación de un cociente en donde el numerador tenemos al 6 multiplicado por una herencia elevada al cuadrado, se va a hacer la sumatoria y se divide entre n al cubo menos n. Entonces, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el ejemplo que menciona este documento,
y vamos a ver cómo calculan este RO. Entonces, este coeficiente de correlación de Spearman está asociado con rangos, con jerarquías. Y entonces de ahí ya hay un cambio en cómo está el ordenamiento de los datos, de las variables. Hay una calificación. Estas calificaciones, pues por supuesto, las van a dar especialistas. A lo mejor ya hay publicación de cómo calificar de acuerdo a ciertos parámetros, y entonces dan una calificación a los diferentes pacientes, dependiendo qué es lo que van a analizar, y entonces esos datos son los que se obtienen y entonces vamos a ver si hay o no relación entre dos variables. Entonces vamos a ver el tipo de variables. Aquí, en esta tabla que se les muestra, habla de una puntuación de actividad motora en extremidades inferiores y balance en pacientes con accidentes cerebrovasculares. A estos pacientes, pues obviamente los revisan y les dan una calificación. Después de este daño tremendo, en ocasiones pues es imposible que puedan caminar o que puedan tener equilibrio. Bueno, no imposible, sino más bien un tanto difícil. Y entonces van checando si esta puntuación está en relación con el mejoramiento, ¿no? Entonces tienen que ver si hay actividad motora y si hay un balance, si pueden tener equilibrio, si se pueden parar. Entonces hacen esas calificaciones y tienen aquí, en esta tabla que ustedes van a observar, en la primera columna tenemos a 20 pacientes. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, cada uno de esos pacientes son individuos independientes. Entonces, a cada uno de ellos los revisa la gente especializada y les va a dar una calificación. Entonces, analizan la actividad motora. Esa actividad motora, pues quiero que observen que va desde valores, desde 2, por ejemplo, el paciente 20 tiene una calificación de 2, que es baja ciertamente, y hay valor 30, o sea, hay una mayor actividad motora. Entonces va desde 2 hasta 30. Hay otros que son de 14, 18, y ustedes pueden ver los datos de la actividad motora, que son diferentes. Algunos se repiten, pero digamos existe variabilidad entre los datos. Vemos también que hay un balance. Ese balance, les decía, pues tienen que ver si realmente mantienen el equilibrio, y también les dan una calificación. Entonces ven los que tienen calificación de 1, pues tienen poco balance, los que tienen más. Vemos aquí que el dato más grande es 14. Hay varios casos, varios pacientes que muestran la calificación de 14, pero bueno, hay también variabilidad. Entonces se pretende saber con estas dos variables si hay una relación, una intensidad de la relación entre estas dos variables, ¿vale? A mayor actividad motora, mayor balance, o no lo sabemos, en su caso, a menor actividad motora, mayor balance, ¿vale? Entonces eso es lo que se pretende revisar. Para eso, estos datos que ustedes ven aquí de la actividad motora se tienen que acomodar y se les va a dar un rango, una jerarquía, ¿vale? Entonces, estos datos que ustedes ven aquí, por ejemplo, tienen el valor más pequeño, en este caso es el 2, el valor más grande es el 30, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver cómo ellos los van a ordenar. Vamos a sacar el rango de la actividad motora, ¿sale? Rango de la actividad motora. El rango es observar cuál es el valor pequeño y desde ese valor pequeño empezar una numeración en orden ascendente. Es decir, de la calificación de la actividad motora, el valor más pequeño, ese va a ser mi primer valor, mi primer número, mi primera categoría, ¿sale? Vamos a ver quién seguiría en mi segundo valor,
quién está en segunda jerarquía, por así decirlo, y así nos vamos. Entonces, como les comentaba, déjenme cerrar ustedes observan que el paciente 20, tiene una calificación de 2 de actividad motora. Entonces, en el rango de la actividad motora, ese valor lo vamos a considerar como nuestro primer dato. Es el primero. Vamos a ver quién es el segundo, quién es el tercero, quién es el cuarto, hasta donde terminemos. Si ustedes ven, hay otro dato, el paciente 12 tiene el número 3 de calificación. Al darle esa calificación, ahora ese se convierte en mi segundo lugar. Ya tenemos un segundo rango. Vamos a ver si hay un 4. Si hay un 4, pues entonces vamos a checar que en este caso, los 4, no vemos ningún 4 de actividad motora. Vamos a ver si hay un 5. No hay ningún 5. Voy a hacerlo más pequeño para que, a ver toda la tabla. Ahí está. En el caso del 5, no hay ningún 5. Ustedes pueden checar que no hay ningún 5. Hay un 6. Vamos a ver si hay un 6. No, así hay un 6. ¿Ya lo vieron? Aquí está el 6. El paciente 15 tiene un 6. Por lo tanto, ahora se convierte en el tercero. Entonces, ya tenemos la primera categoría. Vamos a ponerla así para que ustedes observen. Ya tenemos el segundo lugar. Ya tenemos el del tercer lugar. Vamos a ver si hay un 7. No hay ningún 7. Vamos a buscar un 8. Tampoco lo hay. Vamos a buscar un 9. No se observa ningún 9. Vamos a ver si hay un 10. 10, 10, 10, no lo hay. Hay un 11. Este 11 es el que tiene la categoría, perdón, el rango cuarto. Vamos a ver si hay un 12. Si hay un 12 y este 12 se convierte en el quinto, vamos a ver si hay un 13. No hay ningún 13. Hay un 14. Este 14 se convierte en el sexto. Vamos a ver, no hay un 15, no hay un 16, tampoco hay un 17, pero sí hay un 18. Este 18 se convierte en el séptimo. Después hay un 19 que se convierte en el octavo. Después hay un 20. En el caso del 20, vamos a ver que hay repetidos este 20 más y este otro. Hay 3 20. Lo que se va a hacer en las repeticiones para asignarle el rango es sumar esos 3 20 y dividirlos entre 3. ¿Pero qué vamos a sumar? No es que sumemos los 20, sino nos vamos a sumar el rango, lo dividimos entre 3 y lo que obtengamos se va a colocar en el rango de cada uno de estos valores de 20, ¿sale? Entonces, ¿en qué número nos quedamos? Si ustedes se fijan, me había yo quedado en el 8. Me quedé el 8 porque es el número 19. Seguiría el 9, 10 y 11. Si yo sumo el 9, 10 y 11, 9 más 10 más 11, y lo promedio entre 3 porque son 3 20 y son 3 categorías de rango, me va a dar 10. Esto entre 3 me da 10. Y entonces ese 10 se va a colocar en cada uno de los 20 porque es el promedio que hubo. ¿Sale? Hasta ahí ya quedamos con ese valor. Después del 20 seguiría un 21. Veamos si hay 21. No lo hay. Vamos a ver si hay 22. Creo que no hay ningún 21. Hay un 22. Como yo me había quedado en el 11, el 22 pues seguiría el 12avo. Nada más hay un 22, se coloca así.
Vamos a ver si hay un 23. No lo hay. No hay un 23. Hay 24. Los 24 tenemos este 24 y este más. Ya no hay otro 24. Entonces lo que se va a hacer es que, como yo me quedé en el 12, este sería un 13 y un 14, ¿no? 13 y 14 lo sumo, lo divido entre 2 y me da 13.5. Este 13.5 se coloca en cada una de estos 24 para tener la jerarquía. Entonces teníamos el 12, 13, 14 y me voy al siguiente. Si hay un 25, pues ese sería 12, 13, 14 sería el 15, ¿no? Sería un quinceavo. Vamos a ver si hay un 26. No hay un 26. Si ustedes ven, no hay 27, no hay 28, no hay 29 y nos queda solo los 30. Esos 30, pues ahora se le va a asignar la jerarquía y como ustedes observan, los 30 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos estos 6 30. Entonces, ¿en qué categoría me había yo quedado? Si ustedes se fijan, es 12, 13, 14. Este sería un 15, 17, 18, 19 y 20. Y entonces, pues yo tengo que sumar desde el 15 más 20, dividirlo entre 6 y da 17.5. Ese 17.5 es el que ustedes observan aquí. Ya está este 17.5, se coloca estos datos, ese es el rango que alcanzó como máximo en el caso de estos datos. Y entonces, estos datos que ustedes observan aquí de esta columna son los rangos provenientes de la variable actividad motora. Una vez que se tienen estos rangos, se saca una sumatoria, que es la suma que ustedes ven acá abajo. Una vez que ya se tiene esa sumatoria, resulta ser que a ese rango lo tenemos que relacionar con otro rango, por eso hay que sacar el rango ahora del balance, de la otra variable. Entonces aquí voy a quitar, voy a borrar, no sé si tengan dudas de cómo se sacó la jerarquía de los rangos para la actividad motora. ¿Tienen dudas? Porque voy a borrar. Bueno. Una vez que se tiene ya ese, en el caso del rango, el balance, pues es algo similar. Es algo similar. Si ustedes ven, tenemos aquí dos unos para el balance y yo empezaría con el número 1 y 2. Sumo el 2 y el 1, me da 3 entre 2, 1.5, y entonces se le genera este primer rango, 1.5. Empezamos con 1.5. Después nos vamos con si hay número 2, si hay número 3 y así consecutivamente. Si hay repeticiones, se suman los rangos, se promedian de acuerdo a las repeticiones y el resultado se va a colocar como rango para cada uno de esos valores repetidos. ¿Vale? Así ustedes ven estas repeticiones, y entonces así se va a sacar también de la misma manera el rango. Una vez que se tienen estos, ahora hay que sacar el cuadrado del rango de actividad motora, es decir, el valor en este caso, del 17.5 que le corresponde a esta actividad motora, el rango de esta actividad motora, 17.5 se eleva al cuadrado. El cuadrado de 17.5 es igual a 306.25. También nos piden sacar el cuadrado de ¿quién? Del rango del balance, que en este caso para el primer valor que tenemos del balance es este. Este es el rango, 15 por 15 me da 225 y también me piden que multiplique los rangos, multiplique el rango del balance por el rango de la actividad motora. Aquí tenemos entonces este por este, es decir, 17.5 por 15 me va a dar 262.50. Me piden también que haga la diferencia de los rangos, es decir,
17.5, en su caso menos el 15, me va a dar 2.5. Y así nos vamos con todas las diferencias. ¿Sale? Lo que me están pidiendo, pues simplemente hacer esas operaciones. Si se fijan, son operaciones sencillas. En el caso, para este último, me piden la diferencia de los rangos elevadas al cuadrado. Es decir, este 2.5 elevado al cuadrado me daría 6.25. Y entonces se va a sacar con cada uno de los rangos. Una vez que se tienen estos, al final se sacan las sumatorias. La sumatoria de todas esas, la sumatoria de cada uno de los rangos, sumatorias, ¿dónde están? Déjenme regresar un poquito. La sumatoria del rango actividad motora elevado al cuadrado, la sumatoria del rango del balance elevado al cuadrado, la sumatoria del rango actividad motora por el rango de balance, la diferencia de rangos y también esa diferencia elevada al cuadrado. Estos datos, ¿para qué me van a servir? Estos datos que ustedes ven aquí son los que nos van a solicitar para calcular el coeficiente Rho. Y entonces, por eso es importante tener esos datos. Una vez que tenemos esas sumatorias, vemos el cálculo de Rho que tenemos que hacer es esta fórmula. Se hace la sustitución, entonces esa diferencia, la sumatoria de la diferencia de los rangos elevadas al cuadrado es este valor. Y ese valor es el que se sustituye aquí. Aquí la n, pues son 20 pacientes, 20 al cubo menos n. Se hacen las operaciones aritméticas y les da un valor de 0.675. Ya tenemos el coeficiente. Ya tenemos el coeficiente. Perdón, ya le hice un rayadero aquí. Una vez que tenemos ya ese coeficiente, pues ahora nos vamos a que hay otra fórmula que también puede desglosarse para sacar el coeficiente, ¿no? Es una fórmula similar al coeficiente de Pearson. Les va a salir lo mismo. Entonces aquí es el mismo valor y lo que nos vamos ahora en términos de la hipótesis estadística que se va a analizar, la hipótesis nula es que el Rho de Spearman sea igual a 0. Eso implica que no hay intensidad de la relación entre las variables contra la hipótesis alternativa de este Rho de Spearman diferente de 0. Como ustedes pueden observar, el valor es 0.667, es diferente de 0, pero para darle esa estadística, se prueba esta hipótesis estadística. Un valor de 0 correspondiente a la hipótesis nula, donde no hay interrelación entre estas dos variables, contra la hipótesis alternativa de que el coeficiente de Rho sea diferente de 0, por lo tanto hay una intensidad de la relación entre las variables. Y entonces lo que se va a tener como regla de decisión es que el valor del cálculo de Rho tiene que ser mayor al valor crítico de tablas para rechazar la hipótesis nula. Y entonces para eso, pues hay que considerar un valor crítico de tablas. Aquí les muestran una tabla bastante concreta de valores críticos para una prueba de 2 colas del coeficiente de correlación de Spearman. ¿Por qué se utiliza de 2 colas? Porque la hipótesis estadística implica una igualdad en la nula, en la hipótesis nula, y una desigualdad en la alternativa. Entonces, el alfa de 0.05 que vamos a manejar es un alfa de 0.05 y ese valor se puede dividir entre 2, pues para considerar que sea de 2 colas, ¿no? Sin embargo, aquí ya en el cuadro 2 ya nos aclaran que los datos están determinados para una prueba de 2 colas de este coeficiente de correlación de Spearman. También ustedes lo pueden buscar así, les va a dar estas tablas y entonces aquí a partir de esto, si tenemos un alfa de 0.05, se ve el número de casos. Por eso les decía que el número de casos pues son menos de 30 en el caso de pruebas paramétricas. Y entonces aquí tenemos para 20 datos, 20 pacientes, con un alfa de 0.05, el valor crítico para este alfa es de 0.450. De acuerdo a los datos, como vemos, el 0.67 o 0.669
es mayor al valor crítico de tablas, por lo tanto, estamos ya ciertos de que rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa, indicando que hay una relación significativa entre la actividad motora de las extremidades inferiores y el balance. Esto en pacientes que sufrieron accidentes cerebrovasculares. Ahora bien, el valor que ustedes observan, que es cercano a 1, indica que hay una relación directamente proporcional, es decir, sube una, sube la otra, ¿sale? Entonces vamos a ver que en este caso, si es necesario, en el caso de estos datos, que se hagan gráficas. ¿Qué gráficas vamos a hacer? Aquí es importante que ustedes chequen que pueden hacer dos tipos de gráficas para que vean la distinción. Pueden hacer actividad motora contra balance de los datos de calificaciones nada más. Pueden ser, por un lado puede hacerse ese y por otro lado se pueden hacer la de rangos. Cuando ustedes vean estos cambios, ustedes van a observar que en el caso de los rangos también es un reflejo de cómo se da la relación entre las dos variables, es decir, si es una relación directamente proporcional o no. Entonces, se tienen que hacer estas dos gráficas, ¿vale? Entonces, esto se los voy a dejar, digamos, extra, que ustedes puedan hacer las gráficas de dispersión para que nada más comparen y que vean que la nube de datos de dispersión sí les da una idea de que hay una relación entre estas dos variables y son variables cualitativas. ¿Por qué? No son tan así cuantitativas porque no estamos siguiendo una escala de intervalo, sino estamos siguiendo una escala de una categoría, de una calificación. Es decir, alguien les dio una calificación y les dio un valor, entonces les da valor de 1, 2, 3 hasta 30 para la actividad motora o en el caso del balance, también les dan una calificación. Si ustedes ven, son diferentes los valores. Eso no implica ciertamente que sean las mismas calificaciones, pero es una calificación, es una puntuación. Y entonces, para eso, por eso es importante en el caso de esta correlación de Spearman, que vean que la distribución no es normal, para eso se tiene que hacer pruebas de normalidad, que las vamos a hacer un poquito más adelante, y en su caso, las variables que ustedes observaron, hay una variable, digamos, independiente, que puede ser actividad motora contra el balance, la variable aleatoria, y entonces quieren ver si hay una relación entre estas dos variables. Si existe, entonces vamos a ver el valor del coeficiente de correlación de... Si ustedes ven, es más sencilla esta prueba de hipótesis. Es muy, muy sencilla, porque nada más tienen que calcular el RO, compararlo con el valor crítico y tomar la decisión. La hipótesis estadística me parece que también es muy sencilla. Aquí simplemente en conclusión tendríamos que agregar si el valor es cercano a 1, se sugiere que tiene una relación directamente proporcional. ¿Sale? Sube actividad motora, sube el balance, o a menor actividad motora, menor balance, que es lo que vimos con estos datos. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le voy a dejar con esto. No sé si tengan alguna duda o comentario de la correlación de Spearman. Si no es así, pasamos a las ideas de la obtención de datos para aplicar la regresión lineal simple, la múltiple, correlación de Pearson y la regresión cuadrática. Esta, la de Spearman, pues yo les voy a dar datos adicionales para que la puedan correr y vean solamente las diferencias. Necesitamos que vean las diferencias. Muy bien, entonces hasta aquí le dejamos y ahora sí, con alguno de ustedes que quisiera compartirnos la idea de su diseño de experimento para que lo podamos aplicar a partir del viernes. Van a tener una semana y entonces el viernes próximo, o sea, este viernes que viene, que sería el 24 de septiembre, les publicaré ya el segundo examen parcial y el 1 de octubre, ¿sí? 1 de octubre sería la presentación de este. Y yo seguiré continuando
seguiré explicando las pruebas no paramétricas. Adelante, chicos, el que guste, adelante. Yo sé que ya están cansados. Mi conexión está inestable. Va adelante. Ok, Saraí me dice que ella puede. Adelante. ¿Ya la pueden ver? Sí, adelante. Bueno, nosotros tenemos dos propuestas, creo que bueno, las dos son viables, pero la que le presentamos nosotros es que, a ver, baja tu pantalla, Sara. En caso nosotros tenemos que cómo afectan las concentraciones crecientes de cloruro de sodio diluidas en agua embotellada. Lo que nosotros queremos medir es si afecta al punto de ebullición. Nosotros como variable, bueno, como variables independientes que estaríamos usando serían concentraciones de sal que iniciamos con 50 gramos, 100 gramos, 150 gramos hasta 200 gramos. Para ello tenemos que tener un termómetro que soporte estas temperaturas. Y como variable dependiente, pues en este caso sería el punto de ebullición, ¿no? Hasta qué grado, como lo habíamos comentado inicialmente. Como variables extrañas, pues sería la intensidad de la flama. Obviamente no podemos, bueno, no sé, en los tanques que tenemos en casa, pues no podemos controlar la intensidad de la flama, ¿no? También se está considerando la altitud y la presión atmosférica en caso de estas variables extrañas. Entonces tendríamos un grupo, que es un grupo control, perdón, 6. Tendríamos 5 grupos, un grupo control y 4 grupos a los cuales les vamos a realizar el tratamiento. Entonces, esa es bueno, nuestra propuesta, y como hipótesis de investigación sería que conforme aumenta la concentración de cloruro de sodio, más tiempo tardará y por lo tanto el tiempo de su punto de ebullición será mayor. Esa es nuestra propuesta, pero pues también factible que nos diera su punto de vista usted. Ay, carambas. Es que se viene un ventarrón. Te digo, esas 500 mililitros vamos a usar de agua para cada grupo. Aquí lo que me preocupa es el gasto. Bueno, etcétera. Sí. Un punto. Bueno, esa es una propuesta. La otra propuesta que le tenemos, ¿le puedes subir pantalla? Es, perdón, esta no es medir las pulsaciones, tomar las pulsaciones en diferentes tiempos, ¿no? Tenemos 4 grupos. Un grupo control. Aguas con lo que comparten. ¿El grupo control qué? Pero, ¿puedes compartir la pantalla? Por favor. Ya la hizo Sara. Ok. Tenemos, bueno, la otra propuesta que tenemos es de que medir las pulsaciones en cuatro tiempos, ¿no? En que sería nuestro grupo control, estando en reposo, después de
de realizar actividad física, bueno, en este caso trotar en nuestro mismo lugar durante 5 minutos sin parar. Finalmente, posteriormente vamos a hacer la misma actividad durante 10 minutos y finalmente la misma actividad durante 15 minutos, en este caso con, no sé, tal vez con dos pausas nada más. Entonces, esta sería nuestra segunda propuesta. Como variable independiente, pues tenemos la toma de pulso en 3 tiempos, que serían los, no sé, de 5, 10 y 15 minutos. Y variables extrañas que estamos considerando también es posibles enfermedades por COVID que puedan limitar la actividad física. Nuestra hipótesis de investigación es de que las pulsaciones incrementarán conforme el tiempo de ejercicio se prolongue. En este caso sería el tiempo, ¿no? A través del tiempo de actividad física van a cuantificar las pulsaciones. Ajá, que van a medir a 5, ¿cuánto más? 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos. Yo les pediría de favor que lo midiesen a los 3 minutos. Ok, 3 minutos. A los 5, a los 8 minutos. A los 10, a los 12.5 minutos y a los 15. Lo que pasa es que el pulso, cuando ya tienen actividad física moderada, el pulso se sube. Entonces lo que quiero es que alcancen a observar en los primeros tiempos de la iniciación de la actividad física, que cuantifiquen el pulso. Ahí sí van a observar que se va incrementando el pulso. Se incrementa, se incrementa. Y eso en ocasiones se da, de hecho, al minuto, a los 2 minutos, 3 minutos. Entonces necesitamos ver esos cambios justo en esos puntos. Y ya con todos los datos que tengan, la actividad física, ¿cuál va a ser, perdón? Trotar en nuestro mismo lugar. ¿Cómo brincar? Trotar. Sí, simulando correr. Sí. Entonces de ahí pueden poner eso. De hecho, lo puede hacer cada uno de los integrantes del equipo y todos esos datos se pueden ver en una gráfica de dispersión para ver si tienen o no una relación entre las variables. Es decir, a mayor tiempo de la actividad física, un mayor incremento de las pulsaciones. Esa sería la pregunta, ¿no? Y de ahí se va a derivar su hipótesis de investigación, que está muy bien. Ahora, para agregarle un poco más y checar si hay una relación múltiple, vamos a agregarle algún factor, alguna otra situación. Es decir, además de estos tiempos, van a ver si hay una relación con el índice de masa corporal. Entonces eso lo pueden preguntar, lo pueden cuantificar y lo anotan. Sí. De cada uno de ustedes seguramente son 5, ¿no? O 4. O de las personas que les pidan hacer ejercicio, pueden ser familiares, pueden anotar el índice de masa corporal. Ese se va a convertir en una variable independiente que lo vamos a llevar a la regresión lineal múltiple. Entonces, necesitamos 2 variables independientes. Una es el tiempo de la actividad física, el segundo sería el índice de masa corporal y la variable aleatoria dependiente, la variable respuesta va a ser el pulso, va a ser la toma de pulso, ¿no? Y queremos ver si hay una relación de esta actividad física con el índice de masa corporal y que eso se vea en un reflejo de un incremento del pulso, que no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, pero podría ser. Vamos a hacer las pruebas de hipótesis. Aquí lo que interesa es que ustedes la apliquen y que vean si se quedan o no con la hipótesis alternativa. Ojo, no siempre se pueden quedar con la hipótesis alternativa, en ocasiones sí, pero que ustedes vean qué importancia tiene una, la hipótesis nula, o qué importancia tiene la otra, la hipótesis alternativa. Ya que tienen eso, una vez que terminen la actividad física, van a tomar después de los 15 minutos, incluso pueden llegar hasta los 10 minutos de actividad física, no hagan mucho, puede ser hasta a 10. ¿Por qué? Porque una vez que están al tope de la actividad física, o sea, más bien
el punto máximo de actividad física serían los 10 minutos, van a tomar un descanso, van a llegar hasta el reposo. En eso que llegan al reposo, otra vez, a los 11.5 minutos van a tomar el dato del pulso. A los, ¿qué les gusta? A los 12, a los 13, a los 14, hasta que lleguen al pulso basal. Eso, lo que vamos a ver, nos va a ayudar a revisar si hay una regresión cuadrática. Es decir, si el pulso basal se incrementa cuando hay actividad física, vamos a ver si el comportamiento es de regresión cuadrática y se regresa ese pulso al estado basal una vez que dejan de hacer actividad física. Eso se va a tardar más o menos como unos 10 minutos para que lleguen nuevamente al reposo. ¿Sale? Entonces ahí tendrían ya las 3. Además, vamos a elegir una serie de datos que ustedes tengan al inicio de la actividad física en los primeros 5 minutos para ver si hay una intensidad de la relación entre las dos variables. Ahí vamos a aplicar, pueden aplicar del 0 a 10 minutos, pueden aplicar tanto regresión lineal simple como correlación de Pearson. ¿Sale? Sí. Y entonces, así, esto quedaría muy bien así. Así, digamos, ustedes hacen actividad física, no hay un gasto mayor, no gastan en gas. Bueno, esa es mi opinión. Pero si ustedes lo quieren hacer, quieren gastar gas, adelante. Yo no los limito. Es más, está interesante el ejercicio, está muy padre. La cuestión aquí es que usemos las herramientas que, digamos, tengamos a la mano y que no gastemos tanto. ¿Sale? Claro. Entonces, okay. Dime. También nosotros proponíamos que entre cada toma de pulso tomáramos 5 minutos de descanso. No sé si eso sería conveniente o mejor lo dejamos como lo acaba de comentar. No, tiene que ser continuo para que, por un lado, vean cómo va aumentando el pulso a través de la actividad física que van de nada, o sea, en estado basal, leve, moderada, fuerte, y entonces su pulso tiene que cambiar. Y mientras se lo pidan, ustedes son 5. Si lo pueden hacer con alguien más de su familia, estaría genial porque ya tendrían una muestra mayor. Sí, de hecho, vamos a utilizar por cada integrante, vamos a utilizar 3 integrantes por familia. Somos 4 del equipo, entonces vamos a utilizar una de 2. Si así lo consideran, me parece excelente. Ahí sí ya tendrían todas estas pruebas y yo nada más les mandaría datos para la correlación de Spearman. ¿Sale? Claro. Entonces ya quedamos con ustedes. Muy bien. Alguien levantó la mano. Es que tenía una duda con esto. A ver, vamos primero con Martínez Valderrama y vamos después con Saraí. Adelante. No, si quiere primero Saraí. Total, Saraí es del equipo que acaba de... Sale. Adelante, Saraí. Sí, respecto a los minutos en los que podríamos tomar, sí me parece buena idea tomar el pulso durante el ejercicio cada 2 minutos, de 0 a 10 minutos, y posteriormente igual el descanso, y igual tomar el pulso cada 2 minutos hasta llegar a los 20. Sí, así van a ver ustedes cómo se incrementa y luego regresa. Lo que no sabemos si es una relación cuadrática, y ahí ustedes van a comprender por qué es cuadrática. Así como sube, se va a ver el reflejo del otro lado de la gráfica, y es como una multiplicación de los efectos, por así decirlo. Pero bueno, esperemos observar los cambios de pulso. El pulso, nada más preguntarles, ¿cómo lo van a tomar? ¿Cómo lo van a cuantificar el pulso? Con una aplicación digital. Ok, sí, que todos usen la aplicación, porque en ocasiones la variabilidad se incrementa cuando cambian de equipo de medición. En ocasiones lo pueden hacer con su dedo, o sea, poner su dedo en la muñeca de las personas que están haciendo ejercicio, pero luego es bien difícil cuantificarlo al estar haciendo la actividad física. Eso es muy complejo. Entonces, de preferencia, una aplicación. ¿Sale? Bueno, si ya no hay más dudas de parte de ustedes, me voy con Martínez Valderrama. Sí, es que sobre ese tipo de trabajos tenía una duda. O sea, ¿se puede trabajar con una relación
relación inversamente proporcional. O sea, por ejemplo, ellos, bueno, la idea era hacer ejercicio cierto tiempo y ver cómo subía algún signo vital. Pero dependiendo del esfuerzo físico, puedes elevar más rápido tu pulso en menos tiempo. Entonces, quería saber si eso era válido para hacer las pruebas. Porque, o sea, no es lo mismo correr. Ajá. Sí, ahorita ellos van a trotar. Sí lo pueden hacer, por ejemplo, si lo quieres cambiar así muy rápido. Me había espantado cuando me dijiste una relación inversamente proporcional. Dije, caramba, entonces quieres empezar del basal hasta dónde? Del 60 hacia dónde? Si bajas de pulso, no, pero sería, digamos, ya me morí. En el caso del otro, o sea, depende de la actividad física. ¿Qué actividad física quieres hacer? Pues digamos que vamos a correr, pero no es lo mismo correr 5 kilómetros a un pasito constante a correrlos o trotarlos en el menor tiempo posible. Ahí es donde yo, según mi imaginación, pues el esfuerzo físico es inversamente proporcional al tiempo. O sea, nuestras mediciones serían al revés. Mira, aquí como lo hacen en casa, por eso hacen ese trotar, es trotar, pero tú puedes hacer otras actividades físicas. Si el asunto aquí es cuidarse, pues yo sugiero que no vayan a correr así rápido, como tú lo mencionas, que sí tienes razón, va a cambiar rapidísimo su pulso, también se va a incrementar, también lo pueden ver, van a ver los cambios. Lo que me interesa es que vean los cambios de la variable aleatoria dependiente. Si así lo consideras, lo puedes plantear, lo pueden hacer, pero tienen que cuidarse, hay que evitar el contagio. Entonces, sí, tienes razón, o sea, vamos a ver los cambios. Lo que me interesa es que ustedes registren los cambios de la variable aleatoria, ¿sale? De acuerdo. Sí, porque mi equipo quiere trabajar con temperatura. A ver si nos platica. Ellos comentan que conforme se realiza la actividad física, que queremos medir el aumento de la temperatura. Y pues es algo similar a lo de mis compañeros. Mira, pues. El cambio de temperatura, tenemos varias situaciones. Cuando la temperatura se incrementa, es porque tu cuerpo está reaccionando ante un antígeno, ante algo que le está ocasionando algún daño. Entonces, se sube la temperatura. Cuando ustedes hacen ejercicio, no es que se suba la temperatura, lo que va a suceder es que van a empezar a sudar, precisamente para regular su temperatura. No puede subírseles. En ocasiones, en el caso de las mujeres, cuando se incrementan los niveles de estradiol, se incrementa un poquito la temperatura. Eso es en las mujeres. En los hombres, pues no se ha visto que incremente la temperatura por acción de testosterona o acción de estrógenos. Entonces, no seas malito. Si me pudieras aclarar a qué le llaman incremento de la temperatura, porque te digo, ahorita una temperatura si está alta, ya ven que está de moda que nos estén tomando cada rato la temperatura, pues es porque hay algo extraño en tu cuerpo que por eso tienes esa reacción. No es adecuado que suba la temperatura, ¿sale? Para hacer ejercicio no es que le suba la temperatura, ustedes la pueden tomar y lo que va a pasar es que van a empezar a sudar, ¿no? Sí, creo que fue donde nos confundimos en el concepto. Entonces, pueden cuantificarla. Si tienen cómo cuantificarla, está bien. Van a ver que no se puede subir. No puede llegar a 37.5, 36, de 37.8, porque ya eso es fiebre, ¿no? Entonces, pueden cuantificarla. Si tienen con qué, adelante. ¿Qué más cuantificarían? Pues pueden ser pulsaciones o presión arterial. Presión arterial también hay muchas aplicaciones móviles que te la dan. Esa no sabía, pero también la pueden cuantificar. Fíjate, ya tienes ahí 2. Y entonces nada más espero que me digan las variables independientes y concluimos entonces su diseño. ¿Sale? Les voy a subir también una tarea, no sé si las tengo que subir, para que me envíen su diseño. Entonces podemos trabajarlo entre mañana, que es el mismo viernes, su diseño, para que lo empiecen a hacer y hagan las pruebas de hipótesis. Entonces,
ahí les saluda el gallito, Martínez, Valderrama y compañía, pues maduren la idea y a ver si me la pueden enviar por WhatsApp. Sí, profesora. ¿Quién más? Sale. ¿Quién más? ¿Los demás qué van a hacer? ¿Ya no hay nadie? Si no me presentan alguna idea, se van a ver en apuros para su segundo examen parcial. Adelante, Diego. Sí, bueno, la idea, teníamos que ser igual medir el pulso con salto de tijera, 2 minutos, hasta llegar a 10 minutos, pero para la otra variable de comparación, estábamos pensando en utilizar, por ejemplo, de los 20 individuos, por ejemplo, que usaríamos, 5 que tomen diferentes como bebidas, como jugo, café, 2 horas antes, pero aún no lo aterrizamos bien porque ahí tengo una duda, es si repetiríamos, por ejemplo, el experimento en los 20 individuos con una bebida o así tomar de 5 individuos una bebida, 5 individuos otra, 5 individuos otra y otros sin tomar bebida. ¿Quién más está en tu equipo? Está Ali, Juan Carlos, Mauricio. Aquí pueden tener un tratamiento, pero el tratamiento sería de efecto fijo. Es decir, que todos tomen el mismo tratamiento, porque no se quiere ver la diferencia entre el jugo, el café o lo que vayan a tomar, sino que se quiere ver si hay relación entre 2 variables, una independiente y una variable dependiente. Ok. Entonces, solamente sería una bebida. Adelante. Entonces sería solamente una bebida para todos los individuos. Sí, es un efecto fijo. Es muy fácil. Ok. ¿Y qué van a cuantificar? El pulso cada 2 minutos haciendo ejercicio, y el ejercicio es salto de tijera, no sé si lo conocen. No sé, malito, ¿cómo es ese salto de tijera? Bueno, pues se da un salto y se abren manos y pies, se extienden, se vuelve a brincar y se cierra o se contraen. Hombres, tengan cuidado, tienen que calentar antes para que no se vayan a lastimar. De hecho, ahí también podría entrar como variable que es un ejercicio de impacto medio. Sí. Y podríamos, a partir de eso, generar también nuestra hipótesis de investigación. Sí, pueden poner eso. Y de hecho pueden cuantificar también el momento del calentamiento. Ok, ¿cómo va del calentamiento y después ya cuando se hace el ejercicio de impacto medio? Y podríamos al final esperar 5 minutos para regresar a un estado basal y hacer una tercera medición de pulso. También puede ser. De hecho, cuando terminen la actividad física, a partir de ese momento van a cuantificar el pulso, pues si se puede, cada 30 segundos hasta que llegue al basal. Ok. Sí, me parece perfecto su experimento. ¿Cuántas personas lo van a hacer? 20, profesora. ¿Seguros? O podríamos trabajarlo con la mitad, con 10, para que quedara una cantidad de datos. Está bien. Me interesa que no sean 5, que sean un mínimo de 10, para que vean los cambios. Van a aplicar tanto regresión lineal simple, en su caso, correlación de Pearson, y para la regresión lineal múltiple, por favor consideren, pues vamos a ver, no sé si consideran peso, estatura, no índice de masa corporal. Yo sé que lo pueden sacar, pero lo que quiero es que observen cuando consideran a otras variables independientes, cómo está la relación con respecto al pulso y, por supuesto, con esta actividad física. ¿Sale? Ok. Entonces, lo aterrizamos bien. Ya están aterrizados. Ok, bueno, sí está bien. Van a hacer esa actividad física, van a cuantificar estatura y van a cuantificar peso. Van a cuantificar los pulsos, así como lo dijeron. Empiezan en estado basal, sus 5 minutos de
calentamiento y después el salto tijera, que no sé cuánto tiempo lo vayan a hacer, y después de ese salto tijera van a cuantificar pulso a partir de que dejan de hacer actividad física hasta el reposo. Quiero los datos de pulsaciones y con eso les va a quedar perfecta, tanto regresión cuadrática como regresión lineal, simple, la múltiple y la correlación de Pearson. Ya yo les pasaré datos para la Spearman. Okay, muy bien, ya tenemos entonces en su caso. Gracias. Con esto voy a finalizar, voy a dar 5 minutos a Fernando. Pues ya los demás, que Dios los bendiga, muchachos, porque no escuché sus ideas. Nos vemos el día viernes. Me voy a quedar con Fernando, que no sé si tenga dudas referente al diseño o a otra cosa, porque ya casi tengo mi otra clase. Entonces, si Fernando nos quiere externar la duda. Es que bueno, no era un mensaje en privado. Ah. Sí, profesora. Adiós. Es que como ya tengo mi siguiente sesión, entonces... Bueno, se lo te voy a llamar, ahorita te llamo por WhatsApp, Fernando. Te llamo. Nos despedimos entonces, nos vemos el viernes. Pues recuerden, tienen que hacer el diseño porque es parte para su segundo examen parcial. Entonces, si no lo presentan, pues, ¿cómo le van a hacer para su segundo examen parcial? Me están preocupando. Sale, nos vemos entonces el viernes. Profesora, gracias.